Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de las Noches Literarias. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la literatura con un capítulo muy especial de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, de Santiago Posteguillo. Hablaremos de primeras impresiones, un capítulo que nos invita a descubrir los orígenes de algunas de las obras más icónicas de la literatura. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, me gustaría decir algunos datos curiosos de este capítulo. El primero sería que Posteguillo relata cómo Jane Austen publicó sus primeras novelas de forma anónima, ya que en aquella época no era común que las mujeres escribieran. También el título del capítulo hace referencia a las primeras impresiones que los editores tienen sobre los manuscritos que reciben. Posteguillo cuenta anécdotas de cómo grandes obras literarias fueron inicialmente rechazadas por los autores, que no supieron apreciar su valor. El siguiente dato sería que Posteguillo explica cómo los títulos originales de los libros pueden influir en su recepción. El título original de Orgullo y Prejuicio era Primeras Impresiones, pero Jane Austen lo cambió para reflejar mejor los temas de la novela. El último dato sería que el autor utiliza una combinación de anécdotas literarias para destacar las influencias y conexiones entre diferentes obras literarias a lo largo de la historia. Aunque el título del libro hace referencia a una situación ficticia, subraya la idea de que la literatura es un diálogo continuo entre autores y obras de distintas épocas. Bueno, ahora sí centrémonos como tal en lo que es el resumen del capítulo. Comienza el capítulo hablando sobre Jane Austen y cómo publicó sus primeras novelas de manera anónima. En una época donde no era bien visto que las mujeres escribieran, Austen optó por firmar sus obras como simplemente Vaya Lady. Su novela más famosa, Orgullo y Prejuicio, que originalmente se tituló Primeras Impresiones, fue una de las obras que se publicó bajo ese seudónimo. Posteguillo utiliza este punto de partida para explorar cómo los títulos originales de las novelas pueden influir en su recepción y cómo las primeras impresiones no siempre reflejan el valor real de una obra. Cambiar el título de Primeras Impresiones a Orgullo y Prejuicio ayuda a Austen a capturar mejor los temas centrales de su novela, y este cambio de título es un ejemplo de cómo los detalles aparentemente menores pueden tener un gran impacto en el éxito de una obra literaria. El capítulo también aborda las dificultades que muchos autores han enfrentado al intentar publicar sus obras. Posteguillo relata historias de manuscritos rechazados por múltiples editores antes de encontrar finalmente un hogar. Un ejemplo famoso que menciona es el de Rowling, cuya primera novela de la serie de Harry Potter fue rechazada por varias editoriales antes de ser aceptada por una pequeña editorial que tomó el riesgo de publicar el libro. Este ejemplo ilustra cómo las primeras impresiones de los editores pueden ser erróneas y cómo las grandes obras pueden enfrentar numerosos obstáculos antes de ser reconocidas por su verdadero valor. A lo largo del capítulo, Posteguillo establece conexiones entre diferentes obras literarias y sus autores, mostrando cómo la literatura es un diálogo continuo a través del tiempo. Utiliza la metáfora de Frankenstein leyendo el Quijote para ilustrar cómo las influencias y las inspiraciones literarias cruzan fronteras temporales y geográficas, creando una red de conexiones que enriquece la experiencia de la lectura y la creación literaria. Me gustaría tocar algunos puntos principales, como el que Austen publicó su primera novela de forma anónima, debido a los prejuicios del género de su época. También el cambio del título de Primeras Impresiones a Orgullo y Prejuicio muestra cómo los títulos pueden influir en la recepción y el éxito de una obra. También se relata la historia de Rowling y cómo Harry Potter y la Piedra Filosofal fue rechazado por varias editoriales antes de ser aceptado, destacando la importancia de la perseverancia y la visión editorial. Y por último, la metáfora de Frankenstein leyendo el Quijote ilustra la interconexión entre obras literarias de formas diferentes, enfatizando el diálogo continuo en la literatura. Ahora hablaré un poco sobre el análisis y reflexión que nos dejan estos temas que hemos tocado anteriormente. El capítulo de Primeras Impresiones no solo nos entretiene con anécdotas literarias, sino que también nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los autores, la importancia de las decisiones editoriales y la interconexión de las obras literarias a lo largo del tiempo. Posteguillo nos recuerda que la literatura es un campo complejo y multifacético, donde las primeras impresiones pueden ser engañosas y los detalles aparentemente menores pueden tener un gran impacto en el éxito y la valoración de una obra. Me gustaría seguir hablando sobre Jane Austen. Proveniente de una familia con cierta posición social, Austen creció en un entorno que valora la educación y la lectura.
Desde joven, Jane mostró un talento excepcional para la escritura, creando historias que reflejaban las costumbres y los dilemas sociales de su tiempo. En 1796, con apenas 21 años, Jane comenzó a trabajar en una novela titulada Primeras Impresiones. Esta obra, que más tarde conoceríamos como Orgullo y Prejuicio, narraba la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, personajes que se han convertido en íconos literarios. Sin embargo, el camino hacia la publicación no fue fácil. El manuscrito fue rechazado por un editor, una experiencia desalentadora para la joven autora. Pero Jane Austen no se dio por vencida. A lo largo de los años revisó y perfeccionó su obra, demostrando una perseverancia admirable. Finalmente, en 1813, Orgullo y Prejuicio fue publicado, aunque con un título diferente. Esta novela no solo fue bien recibida por el público, sino que también cimentó el lugar de Austen en un panteón de grandes escritores. Ya tocados todos los temas anteriores, les voy a dejar una pregunta ya para terminar. ¿Se han preguntado alguna vez cómo una novela rechazada puede convertirse en un clásico universal? En nuestro próximo episodio les contaremos la inspiradora historia de Jane Austen y cómo Orgullo y Prejuicio superó un rechazo inicial para convertirse en una de las novelas más queridas de todos los tiempos. En el próximo episodio les invitamos a descubrir cómo la perseverancia y el talento de Austen la llevaron a transformar su obra inicialmente titulada Primeras Impresiones en el éxito literario que hoy conocemos. Te llevaremos a través de los momentos clave de su proceso creativo, las revisiones que hizo y el impacto duradero de su novela. No te pierdas este fascinante viaje del pasado literario. Únete con nosotros para explorar las primeras impresiones, los rechazos y la eventual gloria que hacen de Orgullo y Prejuicio una obra inmortal. Recuerda suscribirte a Noches Literarias, nuestra plataforma de podcast favorita, para no perderte este episodio y más historias increíbles. Nos vemos en el próximo episodio.